Mi nombre es Marcela Linton, o también soy conocida como Curious Marcy. Tengo 27 años de edad y soy originaria del noreste de México. Desde hace 7 años vivo en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Mi acercamiento a la pintura fue desde muy chiquita. Siempre estuve en escuelas, bueno, mis papás les agradezco mucho eso, que ellos siempre iban a las escuelas como a ver las clases, ver qué programas tenían, y me tocó la fortuna de estar en una generación donde llevamos arte como una materia, así de que, y pues tú sabes, a fin de año, las manualidades, desde ahí lo disfruté mucho, o sea, lo disfrutaba con toda mi alma, plastilina, cualquier cosa que fuera así como que yo estar, no sé, como que ensuciándome, haciendo cosas, lo disfrutaba mucho también, me acuerdo, ¿no? O sea, de mis memorias que más me acuerdo, o sea, tienen que ver con eso. Cuando estaba en segundo de primaria, mi abuelita me inscribió a un curso de verano en la escuela Monterrey, ya no existe esa escuela, en la colonia Sarabia. Fue uno de los veranos que jamás se me van a olvidar, que me sentía completamente feliz. Y pues ya de técnica, ya de aprender clases un poco más formales, empecé cuando estaba en la escuela de teatro. De hecho, en las mañanas iba enfrente de la Plaza de Leones, no me acuerdo del nombre. Hay un centro cultural donde se ofrecen clases de pintura. Y pues empecé ahí con el dibujo, el profe me dejaba tarea, o sea, eran cosas como que muy tediosas, que también de hecho, jeje, paréntesis, soy diseñadora de imagen egresada de ahí de la Escuela Técnica de Pablo Olivas, vecina de la Escuela de Teatro. Y pues ahí también llevé clases de dibujo de rostro, de ojos, diseño de maquillaje, y era una de mis materias favoritas. La verdad me daba pánico de que cortar pelo, pintar, o sea, cosas un poco más, me faltaba la seguridad, pero cosas que yo me pudiera expresar con mi libreta de que, yes. Y bueno, pues ya cuando me vine aquí a Phoenix, me acuerdo que tenía mis lápices de colores, mis acuarelas que había comprado, o sea, todos esos, mis libros, era lo que ocupaba 3/4 de mi maleta cuando me vine acá. Y pues empecé a pintar yo sola, a ver videos de YouTube, luego ya me inscribí a un centro comunitario donde tuve una maestra pues súper generosa. Hice muchos amigos, conocí otras perspectivas muy padres, en muchos aspectos, o sea, desde mis compañeros tenían otra mentalidad, son de otro país, son de otra generación. Me tocó tener compañeras de Israel y platicar de unas cosas que yo me quedé así que, no sé, era muy padre la convivencia y el estar haciendo algo que nos gustaba. Entre todos nos echábamos porras, siempre he tratado de estar en ambientes, he buscado ambientes como donde se apoye, donde no sea tanto competencia, sino como algo, no sé, siento que el arte es algo muy generoso, hay para todos, ¿sabes? Como que todos nos complementamos, incluso algo que yo pueda como expresar o un conocimiento que yo tenga de arte, si yo lo comparto con mis palabras, o sea, la persona lo va a tomar como ellos, o sea, el arte tú lo haces a tu alma, a tu manera. Y es algo muy padre, o sea, es muy padre compartir, y me tocó ese ambiente donde la maestra, desde materiales, o sea, me decía de que, Marce, llévate libros, Marce, llévate los pinceles, Marce, y yo así como que me daba penita, pero pues sí, se los acepté con todo corazón. Y hasta ahora son parte de mi pequeña biblioteca, de mi pequeño, de mi estante de materiales, que eso sí, cada vez que tenía, no sé, que me salió un trabajo de que cuidar un bebé, limpiar casas, todo mi dinero se me fue de que materiales, libros, clases, eso, porque es lo que amo hacer. En los últimos 8 años, en la transición de mi partida de México hacia los Estados Unidos, empecé un sendero en la pintura y el dibujo. En este espacio les comparto una colección a la que bauticé con el nombre de Umbrales. Me fui con mis instintos.
la imagen de la pintura que está en el banner me escogió para esto. Y te voy a decir porque es muy especial. El 15 de junio, de hecho, del año pasado, tuve un accidente de carro y tuve una concusión en mi cabeza. Uno de mis síntomas fueron de que mi vista se hizo garras. Veía doble, estaba muy sensible a la luz. Esa fue una de mis, ¿cómo se dice? Como puntos de quiebre, que me hizo, cuando tú le dices a la vida de que no tengo tiempo, te agarra, te sienta y pues bueno, el nombre de la colección se llama Umbrales, porque el 15 de septiembre, de hecho en mi cumpleaños, abrí mi Instagram y fue cuando dije, lo voy a hacer. Tengo muchas pinturas, tengo mucho material aquí, las voy a empezar a subir. Voy a empezar a dibujar más y voy a empezar a compartir. Voy a empezar a exponerme. Porque luego, no sé, yo antes tenía mucha inseguridad. Y pienso que es parte de, ¿sabes? Como me siento más segura ahora, siento que he ido atravesando umbrales, como la vida, siento que desde que nacemos atravesamos un umbral. Y hay veces que sentimos que esos umbrales no nos llevan a ningún lado o que están vacíos, porque hubo tiempos que así me sentí vacía. Y, y creo que a través de la pintura me pude sanar, me pude estabilizar emocionalmente en épocas de crisis. Creo que para mí así veo la vida, es ups and downs, ¿sabes? Arriba, abajo. Un día estás aquí, ¿sabes? En los mejores momentos, comiendo comida bien rica, pasándotela súper, y hay días que te sientes tú sabes, no hay más que una maruchan y pues es lo que hay. Y así es la vida, y eso te ayuda a valorar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Es lo que quiero comunicar o conectar con los lectores de Sector Nostalgia, para compartirles esos umbrales que he pasado y que todos pasamos, porque así es la vida, y pienso yo, ¿verdad? Sí. No lo cambiaría por nada del mundo. Hubo muchos años que yo estuve peleada conmigo misma en respecto a que, bueno, pues salí de diseñadora de imagen y que no ejercí, luego me fui a químicas, algo completamente diferente, y que tampoco me senté, o sea, sí me gusta mucho, pero no es como mi paso, o sea, no había algo ahí que no. Y luego, pues en la escuela de teatro, me acuerdo en la clase de historia de arte con el profe Vicente, empezamos a ver de qué corrientes artísticas y nos tocaba exponer. Y yo me acuerdo que yo me metía a investigar, a googlear en la Wikipedia o lo que fuera de las corrientes artísticas, pero me llamó la atención, no sé por qué me fui con el lado de las pinturas, y de ahí surgió mi curiosidad de ir a tomar clases. Coincidió con amigos que se dedican a lo visual, a la pintura, que es bien como, al principio es como difícil ver un canvas, un papel en blanco, y es como de que es dar un paso, aventarte, el hacerlo y a ver qué sale, ¿sabes? Porque es como blanco, muy perfecto, lo vas a, no sé. Y fíjate que esa sensación se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Antes sí sentía así como mucho, no sé, el hacerlo, pero por otras situaciones de que, pues, sabes, para hacer arte, realmente arte o auténtico de ti, o sea, te tienes que aceptar tú, te tienes que ver tú. Y como entre me veía y no me veía, y tenía mis ratos y mis luces, y creo que la pintura ese es un proceso que comúnmente pasa,
Hace poco tuve una venta, bueno, tuvimos una venta, me invitaron unos amigos de aquí de Phoenix que dicen Instagram, de hecho, amo el internet. Y varios me platicaban de que es que quiero volver a pintar, lo dejé por muchos años, o lo hago así como intermitente, y lo que les digo siempre es de que hazlo que tiene, o sea, tú disfrútalo, o sea, es una presión, creo que lo del canvas en blanco, de que creas algo perfecto. A veces sale, a veces no, a veces tienes una inspiración bien padre. Claro que la técnica te da mucho, ¿cómo se dice? Para que tu resultado sea así como que, ¿sabes? O sea, el practicar, claro que, pero ir con esa humildad de, vamos a ver qué surge, vamos a disfrutarlo, vamos a aprender, porque incluso de las pinturas en donde me he equivocado, porque hay técnicas donde, por ejemplo, la acuarela es como tiene su técnica, y si te equivocas, o sea, no te lo perdono, o sea, se nota en el papel, no es como el óleo que le das otra capa y ya quedó, o el acrílico también. Como mujer y como persona, sinceramente, hubo mucho tiempo que yo no me sentía ni de allá ni de acá, o sea, me sentía sin identidad. Y como que el ir aceptándote a ti misma, ir aceptando varias partes, te da esa riqueza de poder decir, soy las dos cosas. Como mujer, pues, es explorar el lado emocional, el lado dramático, porque yo siempre he sido una persona muy intensa, muy dramática, y creo que focalizarlo en algo visual es bellísimo. No sé, me encanta hacerlo. Siento que es un giro de 180 grados de lo que pasé, de lo que fue el año pasado, esa sección, esa parte de mi vida. Creo que es muy significativa. Cuando me dijiste esa fecha de esta fecha, fue como que, ok, sí, va a pasar, sí. Siempre escuchamos frases de se van a morir de hambre, eso que el otro. No tengan miedo, eso es alimentar al miedo. El arte está en todas partes, el arte nos sana como humanos, necesitamos el arte, y cuando lo haces con disciplina, cuando lo haces con entrega, siempre van a surgir oportunidades. Así que pues lo que sea que les guste hacer, háganlo y que no les dé pena. O sea, esta vida se va súper rápido, o estamos en esta tierra instantáneamente, así que nadie se va a acordar. Como quiera, háganlo como si nadie los viera. Creo que, y de hecho, fue cuando aprendí a bailar, a expresarme corporalmente, porque, por ejemplo, las materias corporales las sufrí, y no porque estuvieran mal dadas o mal enseñadas, al contrario, aprendí muchas cosas, pero ese miedo no te ayuda. Es como, de hecho lo hice, lo dibujé, son unas piernas, y tienen esas como líneas con las que representan cosas cuando las cortas. Es ese miedo de inmoviliza, pero son unas líneas incontinuas que ni siquiera te están atando. Camina, corre, vuela, haz lo que quieras, o sea, pinta. Desde el nacimiento atravesamos umbrales, unos llenos de luz después de cruzarlos, otros llenos de incertidumbre, y otros que después de caminarlos parecen no llevarnos a ninguna dirección. La pintura fue mi salvación en momentos donde mis palabras no salían de mi boca, y también un lugar donde aprendí a conocerme y a conectar conmigo misma. Yo pienso que sí. Si vieras, o sea, no, es una experiencia compartir tu arte en persona, porque cada persona, para empezar, se detiene en obras completamente diferentes una de otra, y se reflejan ellos mismos. Una pintura es como un espejo. Tú ves muchas cosas de adentro, de tu inconsciente. Yo pienso que es a lo mejor, no sé si necesario, pero es algo que enriquece mucho al alma, al ser.
No, muchas gracias por darme el espacio, estaba muy contenta y, y gracias por darme la libertad toda la libertad que me has dado para escoger todas mis piezas, es algo muy padre, yo agradezco mucho la libertad